Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de DiGeorge. Este es un trastorno genético que ocurre cuando falta un pequeño fragmento en el cromosoma 22. Esta pérdida provoca que, durante las primeras semanas del embarazo, algunas estructuras del bebé no se formen correctamente, principalmente el corazón, el timo y las glándulas paratiroides. Como consecuencia, las personas que lo presentan pueden tener problemas en el sistema inmunológico, niveles bajos de calcio y ciertas malformaciones cardíacas. Además, en algunos casos se observan rasgos faciales característicos y dificultades en el desarrollo o aprendizaje. Ahora hablemos un poco de los antecedentes del síndrome de DiGeorge. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1965 por el Dr. Angelo DiGeorge, quien notó que en algunos niños presentaban una combinación de problemas, como malformaciones en el corazón, bajos niveles de calcio y un sistema inmunológico débil debido a que el timo no se desarrollaba bien. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que la causa principal es una elección, es decir, la pérdida de una pequeña parte del cromosoma 22, específicamente en la región 22q11.2. En la mayoría de los casos, esta alteración aparece de forma espontánea, sin que los padres la transmitan, aunque también un pequeño porcentaje sí puede heredarse con un patrón autosómico dominante. Epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades o problemas de salud en las poblaciones. Su objetivo principal es comprender cómo, dónde y por qué ocurren las enfermedades. La epidemiología del síndrome de DiGeorge. Es uno de los síndromes de microdeleción cromosómica más comunes en humanos. Se estima que afecta a uno de cada 3.000 a 6.000 recién nacidos vivos en el mundo. Se presenta en ambos sexos por igual, no hay predominio masculino o femenino. Puede estar subdiagnosticado porque algunos pacientes presentan síntomas leves y no se detectan fácilmente. Alrededor del 90% de los casos son esporádicos, mientras que un 10% son heredados de un progenitor con la misma lesión. La etiología. La etiología es el estudio de las causas o factores que producen una enfermedad o condición de salud. Se centra en identificar qué origina un trastorno, ya sean agentes biológicos como virus o bacterias, factores genéticos, ambientales, alimenticios, químicos o comportamentales. La etiología del síndrome de DiGeorge se debe a una lesión en el cromosoma 22 de la región Q11.2. Esta lesión provoca la pérdida de varios genes importantes para el desarrollo embrionario, especialmente TBX1, relacionado con la formación del corazón, vasos sanguíneos, cara y timo. Los genes implicados en el desarrollo de las glándulas paratiroides y el sistema inmune. El patrón de herencia es autosómico dominante. Basta con tener una sola copia alterada del cromosoma 22 para que se exprese el síndrome. Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones nuevas. Ahora hablaremos sobre el cuadro clínico. En las alteraciones inmunológicas hay hipoplasia o ausencia del timo, lo que causa déficit de los linfocitos T. Esto provoca inmunodeficiencia de diferente gravedad y los pacientes presentan infecciones recurrentes respiratorias, virales o por hongos. En las alteraciones endocrinas y metabólicas se debe al hipoparatiroidismo. Esto genera hipocalcemia, que en recién nacidos se manifiesta con convulsiones, tetania o espasmos carpopedales. Y en las alteraciones cardíacas son muy frecuentes las cardiopatías congénitas conotronucales, como la tetralogía de Fayot, el tronco arterioso persistente, la interrupción del arco aórtico tipo B y las comunicaciones interventriculares. Y el fenotipo dismórfico son los rasgos físicos típicos que son la cara alargada, orejas de implantación baja, pómulos poco desarrollados, nariz ancha y bulbosa, micrognatía y en muchos casos paladar hendido que causa voz nasal. Y en las manifestaciones neuroconductuales hay retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje y problemas de lengua. En la adolescencia y en la adultez aumenta el riesgo de esquizofrenia, depresión y ansiedad. En el diagnóstico clínico, la sospecha surge cuando vemos la combinación de cardiopatía congénita, hipocalcemia, infecciones recurrentes e incluso facies característica. En el laboratorio, en sangre se encuentra hipocalcemia, fósforo elevado y PTH baja. También puede haber linfopenia T y alteraciones de la respuesta inmune en pruebas específicas. También se puede observar
en el ecocardiograma, que permite identificar las cardiopatías congénitas, también en radiografía o TAC de tórax. Puede faltar la sombra tímica, lo que indica hipoplasia o ausencia del timo. O también puede ser genético. La confirmación definitiva es genética. Se busca la microdelección 22q11.2. El método de elección actual es el microarray genómico, aunque también puede ser usado el FISH o el MLPA. El síndrome de George, también llamado lesión 22q11, es un trastorno genético que aparece cuando falta un pedacito del cromosoma 22. Esa pérdida de información provoca que varios órganos no se formen del todo bien y por lo mismo se afecten diferentes partes del cuerpo. Principalmente pueden dañar el corazón, al timo, que ayuda a producir defensas para protegernos de las infecciones, a las glándulas paratiroides, que regulan los niveles de calcio en la sangre, y también pueden influir en el rostro y el sistema nervioso. Por esta razón, los pacientes suelen presentar problemas cardíacos al nacer, defensas bajas, hipocalcemia y algunos rasgos físicos característicos. Además, pueden tener dificultades de aprendizaje, de conducta o de lenguaje. La mayoría de las veces, este síndrome aparece de manera espontánea, es decir, sin que los padres la tengan. Sin embargo, en ciertos casos se puede heredar. Se calcula que ocurre en 1 de cada 3.000 a 6.000 nacimientos, lo que significa que no es tan común, pero tampoco es extremadamente raro. En cuanto a los rasgos físicos, muchas personas con este síndrome tienen la cara un poco alargada, la mandíbula pequeña, la nariz con puente ancho y las orejas un poco más bajas de lo normal. También es común que los ojos sean grandes o algo separados, el labio superior delgado y que la boca sea triangular al sonreír o al hablar. A veces se presentan problemas en el paladar, lo que les da una voz más nasal. Cuando son niños suelen ser delgados, de rostro fino y alargado, y con el tiempo esos rasgos pueden notarse más. El síndrome de George no tiene un tratamiento que lo cure del todo, ya que se trata de un cambio genético. Sin embargo, sí existen formas de controlarlo y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, los problemas del corazón se pueden corregir con cirugía, el calcio bajo se trata con suplementos de calcio y vitamina D, y muchos niños reciben terapia del lenguaje o del aprendizaje. A lo largo de su vida también es frecuente que necesiten apoyo psicológico o psiquiátrico, sobre todo en la adolescencia y la adultez, para mejorar la conducta, la ansiedad o las dificultades sociales. Lo más importante es que las personas con este síndrome tengan un seguimiento médico constante, ya que cada paciente puede presentar necesidades distintas. Con los cuidados adecuados y el apoyo familiar, muchos pueden crecer, estudiar y trabajar y tener una vida plena, aunque, aunque siempre con las atenciones especiales según sus síntomas.